Cerremos nuestros ojos, Padre eterno, Dios celestial. Ponemos delante de ti este tiempo, Señor. Ponemos delante de ti esta enseñanza, Padre eterno. Ponemos delante de ti los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Nos rendimos, Señor, a ti. Te pedimos que tu Santo Espíritu hable, Señor, que tu Santo Espíritu muestre nuestro corazón, nos llene de ti, Señor, para que hablemos y enseñemos y entendamos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy, Padre eterno. Te pido que cualquier preocupación, angustia, Señor, circunstancia que nos esté agobiando, la dejemos afuera, Señor. En este momento queremos que nuestro corazón, nuestra mente esté concentrado en lo que tú nos quieres enseñar, Dios, y que esta palabra, Señor, yo la pueda poner en práctica, que esta palabra yo la pueda aprender, Señor, la pueda llevar a ejecutar en mi vida, Señor. Que no sea solamente escuchar, Señor, sino que pueda poner en práctica lo que tú has destinado que hoy me enseñen, Señor. Te pido que tomes el control de la reunión, Señor, tomes el control de todos los corazones y que seas tú hablando, Señor. Yo me hago a un lado, Padre eterno, para que tú tomes el control, Padre eterno. Gracias por permitirme estar en este lugar, Señor. Gracias por el privilegio de poderte servir, Señor. Amén, amén, Padre eterno. Tomemos asiento, mis hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy yo les pido que podamos ir al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, por favor, al capítulo 5. Vamos a estudiar el libro de Gálatas en el capítulo 5 y vamos a hablar el título de esta enseñanza, para el que toma nota, es A libertad hemos sido llamados. Es el nombre del estudio y lo vamos a basar en el pasaje de Gálatas 5, versículo 1. Solamente vamos a ver ese versículo. Lo vamos a ir dividiendo por partes y lo vamos a estudiar, pero solamente ese versículo. Tarea para la casa, que lean todo el capítulo 5, que es una bendición y que realmente tiene que ver con esto que estamos hablando aquí de la libertad. A libertad hemos sido llamados. Entonces, ¿qué dice el versículo 5:1? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Esto es lo que hoy Dios nos quiere enseñar. La realidad de nosotros como cristianos, mis hermanos, es que cuando recibimos a Cristo por primera vez, nosotros fuimos llamados a ser libres de todo, de pecado, de angustia, de preocupaciones, de problemas. Fuimos llamados a ser libres. Pero resulta que en un momento, en una etapa de nuestra vida sentimos esa libertad, pero cuando vamos caminando en nuestra vida empezamos a sentir que las cosas tal vez no van como quisiéramos. Y eso es lo que queremos profundizar el día de hoy. Si Dios nos ha llamado a ser libres, si Dios nos está llamando a ser libres, ¿por qué todavía hay etapas o áreas o momentos en mi vida en donde yo todavía no puedo tener esa libertad? ¿Y qué está mandando Dios y qué dice Dios en su palabra para que yo pueda realmente entender, comprender, creerle a Cristo y empezar a abrazar la libertad que Cristo ya ganó en la cruz por nosotros, para todos nosotros? ¿Sí? Entonces es importante, es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, en la primera parte del versículo, digamos que en la parte A del versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa es la primera parte. Entonces lo primero que podemos ver aquí es que somos libres, sí, pero ¿quién nos hace libres? Cristo, ¿cierto? Somos libres, Cristo nos hace libres. De pronto hay hermanos aquí que ya lo conocen, pero voy a tratar de justificar estos dos puntos, estos dos primeros puntos que vemos acá. Que Cristo nos hace libres y que Él es la única manera en que podemos ser verdaderamente libres. Vamos a ir a unas porciones de la palabra donde no lo dicen. Entonces voy a ir a una porción de la palabra que dice lo siguiente. Está en 1 de Pedro 2, 23 y 25. Dice lo siguiente: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía o no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a pecados, vivamos a justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Entonces, aquí vemos claramente que Cristo nos hizo libre. ¿En dónde? En la cruz. Él, estando en la cruz, se llevó todas nuestras penas, todos nuestros dolores, todas nuestras angustias y los clavó en la cruz. Es decir, nos los quitó, nos hizo libre. Lo hizo Cristo por nosotros, ¿sí? Fue el que lo hizo. Entonces queda claro, creo que en la palabra lo justifica bastante claro. Entonces nos ha liberado del pecado, de la enfermedad espiritual, de la enfermedad física. Ahora, número 2, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Cristo fue el que lo pudo hacer? ¿Por qué Cristo es el único que lo puede hacer? Que a veces uno busca soluciones en los doctores, en los abogados, en los psicólogos, en la capacidad que tenemos, en el dinero, en lo que estudié, en lo que somos nosotros. Busca la libertad.
Y resulta que la palabra es muy clara donde nos dice quién es el que únicamente nos puede hacer libres. Y preguntar a alguien libre de qué, pues libre de esas cosas que todavía no te permiten ser pleno en Cristo. El pecado que todavía hay en nosotros, nuestra carne, lo que nos ata al mundo, lo que nos sigue manteniendo haciendo las cosas que Dios no quiere que hagamos. Voy a ir a otras porciones de la palabra que muestran este segundo punto de que Cristo es la única manera en que podamos ser libres. Y dice la palabra, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso está en Juan 8:36. Voy a leer otra porción de la palabra. Y dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Estoy trayendo versículos de la palabra de manera rápida para que estemos seguros de que es solamente a través de Cristo. El versículo, otra porción de la palabra. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y así hay muchísimos versículos, solamente estoy trayendo estos versículos a mención para entender que solamente Él es la única manera en que puedo ser libres. No existe otra manera, no es porque seamos buenos. Porque uno le puede preguntar a una persona, bueno, y si tú hoy, Dios no lo quiera, dejas de existir, ¿para dónde vas? Yo creo que para el cielo. Yo he sido bueno, cuido a mis hermanos, a mi mamá, no digo mentiras, no soy grosero. Pues yo como que he sido bueno, yo voy como para el cielo. ¿Estás seguro? Sí, ok, yo estoy. Pero resulta que la palabra dice que no hay justo ni siquiera uno, que todos pecamos, que todos fuimos destituidos de la presencia de Dios, ¿sí? Y necesitamos un Salvador, ¿sí? Dice aquí la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 3:23. ¿Por qué somos salvos? ¿Somos salvos por lo que hacemos? No, somos salvos por gracia. Es algo que a veces no podemos entender. Es un regalo tan grande que recibimos de Dios que a veces nos parece imposible. Y creemos nosotros que tenemos que hacer algo para ganarnos y merecernos ese regalo de la salvación. Es gratuito. El precio de esa salvación era la muerte de Cristo, era el derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Dios entregó a su Hijo para que Él pagara el precio por acercarse a Él. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo dice la palabra, no es por nosotros. Una vez que somos salvos, sí empezamos efectivamente a cambiar la manera de vivir y empezamos a actuar, porque la palabra también dice, muéstrame tu fe por tus obras, si tu fe no es muerta, ¿sí? Entonces, ese es el orden correcto. Yo no puedo hacer nada para que Dios me salve, más allá de creer en Cristo. Creo en Cristo, Dios me salva, y en ese momento tengo la capacidad de la ayuda del Espíritu Santo para poder comportarme bien, cambiar la manera de vivir, ¿sí? Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, quiero enfatizar en que sabemos que Cristo nos hace libres del pecado y Él es la única manera para hacernos libres. No existe otra manera. Esos dos puntos en la primera partecita. El siguiente versículo, que sí quiero que lo anoten, está en Romanos 8 del 1 al 2. Tomen nota de ese versículo, Romanos 8 del 1 al 2. Ese versículo resume estos dos puntos que les acabo de decir. Que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8, versículo 1 y 2. ¿Sí? Dice acá, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si creemos en Cristo, ninguna condenación hay y Él me ha liberado. Entonces, estamos resumiendo con estos versículos, con este versículo, estos dos puntos que están aquí. Entonces, de esa primera parte que acabamos de leer, y estar pues firmes en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres, concluimos que somos libres solamente por Cristo. Hasta ahí creo que quedó justificado y trajimos unos apartes de la Biblia que corroboran que efectivamente es así. Ahora vámonos a la parte B del versículo, vamos a la segunda parte de ese versículo, que dice, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Entonces la primera parte como que todos la entendíamos y la mayoría la teníamos clara, ¿sí? Pero ahora aquí el apóstol Pablo nos está instando a través del Espíritu Santo a no dejarnos esclavizar nuevamente. Y esto hace parte, la primera parte de este versículo sucede cuando recibimos a Cristo, en un instante de nuestras vidas. Pero la segunda parte tiene que suceder siempre, hasta que muramos o hasta que Dios nos lleve o Él venga primero, ¿sí? Luego es muy importante esta segunda parte, porque ese es nuestro diario vivir. Es lo que tenemos que permanecer haciendo durante el resto de nuestras vidas. No dejarnos sujetar al yugo de esclavitud. Eso es lo importante que tenemos que hacer. Y aquí voy a empezar a darles como más elementos para entender. Antes de que nosotros fuéramos cristianos, camináramos con Cristo, recibiéramos a Cristo en nuestro corazón,
pues el enemigo estaba contento con nosotros. ¿Por qué? Porque nos la pasábamos en fiestas, en borracheras, parrandeando, haciendo, deshaciendo. Es decir, éramos un buen elemento para el diablo, es la realidad. Éramos ejemplares para el diablo. Entonces, ¿qué nos hacía el diablo? Nada, nos daba dinero, nos mantenía bien, todo pasaba muy bien, parecía que todas las cosas iban muy bien. Eso sucedía antes de conocer a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, saltamos del ejército de los malos al ejército de los buenos, y además el ejército que tiene victoria y que ya derrotó al diablo. El diablo no va a estar tranquilo con eso. El diablo no va a estar tranquilo con eso. ¿Por qué? Porque pasé de no hacerle nada y de servirle a atacarle y afectarlo. Entonces, por eso es que es tan importante que entendamos nosotros que esta batalla es permanente, que esto que hay en nuestras vidas es algo que se tiene que llevar todos los días, no va a desaparecer. Cada día vamos a ser más maduros y vamos a crecer más en la fe y vamos a aplicar muchas más herramientas para vencer al enemigo, pero antes tenemos que ser conscientes de eso. Para el diablo somos un problema porque él sabe que si nosotros comprendemos la palabra, le creemos a Dios lo que Él escribió, realmente vamos a ser problemáticos para ellos. ¿Por qué? Porque vamos a arrebatarle lo que Cristo ya ganó en la cruz. ¿Qué vamos a arrebatarle al enemigo? Vamos a arrebatarle nuestras familias, las almas de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, vamos a poderlos arrebatar. Nuestro matrimonio va a ser para Cristo. Vamos a tener paz, vamos a ser de bendición, vamos a poder llevar palabra a otras personas, vamos a convertir a más personas, vamos a llevar personas al camino de Cristo. Luego, para el enemigo somos un problema. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Vamos a tener bendición en nuestra salud, en nuestras finanzas. Vamos a poder vencer la tentación, vamos a dejar vicios, vamos a hacer testimonio, vamos a superar la prueba, no porque no vayamos a tener pruebas, las vamos a superar, pero con la ayuda de Dios y aprendiendo lo que Dios quiere que aprendamos a través de la prueba. Vamos a tener guía de Dios y si seguimos leyendo la Escritura van a haber más de 3,000 promesas que son un amén cuando caminamos con Cristo. Entonces, efectivamente nos convertimos en un soldado espiritual de élite, que acabamos con lo que sea espiritualmente hablando. Entonces, eso para el enemigo es muy complicado. Por eso es que el apóstol dice, manténganse ustedes y no se dejen esclavizar, porque el enemigo está ahí afuera. Dice la palabra en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Él está mirando quién está dando oportunidad, quién está abriendo una puerta al pecado, quién está abriendo una ventana por donde entra algo que afecte tu corazón, que te encadene otra vez. ¿Sí? Él va a estar mirando, Él lo va a estar haciendo. Él va a hacer de todo para esclavizarnos. ¿Sí? Va a hacer de todo para que volvamos atrás, para que volvamos a caminar en lo que estábamos haciendo antes. Mi experiencia personal, antes de yo ser cristiano, todas las cosas me funcionaban muy bien, todo me funcionaba muy bien. Me convertí al cristianismo y tuve una etapa de mi vida muy crítica, difícil. Me enfermé, me robaron, situaciones en el trabajo, no tenía trabajo, mi esposa, muchos problemas. Y a mí me decían las personas, mis papás, que en ese momento eran católicos, eso le pasa a usted por haber sido del cristianismo, Dios lo está castigando. Eso era lo que me decían ellos. Y lo que yo entendí en el camino es que Dios me estaba limpiando. ¿Por qué? Porque esos negocios que yo tenía eran con personas que no tenían nada que ver la manera como se hacían los negocios. Las amistades que yo tenía, lo que yo hacía en ese momento no le agradaba a Dios. Él necesitaba limpiarme a través de la prueba y la dificultad. Él necesitó pasarme por ese molino para poder superar eso que estaba ahí. Cuando me limpia, cuando quita todo eso que tenía que quitar de mí, ahora sí Dios empezó a edificar sobre mi vida para hacer las cosas correctamente. Entonces es un proceso que a veces el enemigo nos dice, y en ese momento utilizó a mis papás. Y yo hasta lo pensé, oiga, ¿será que tienen razón? ¿Será que es que esto que estoy haciendo está mal? Y no, lo que pasaba es que el enemigo iba a buscar la manera de atarme nuevamente a eso que estaba ahí, ¿sí? Es un gran error, mis hermanos, que nosotros como cristianos ignoremos que hay una batalla espiritual que se está dando todos los días en los aires, dice la palabra. No la vemos, pero hay batallas espirituales que nosotros tenemos que ser conscientes de eso, porque si somos conscientes de eso, nos vamos a preparar para defendernos de esas batallas y tener las herramientas para abordar ese proceso que está ahí encima de nosotros. Está pasando, lo dice la palabra. Dice aquí en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí me está mostrando la palabra que el enemigo está organizado como un gran líder mundial y tiene una estructura de secuaces espirituales que están atacando diferentes partes de la humanidad, atacando la humanidad. Lo profundizamos en el discipulado en algún momento cuando explicábamos esto, pero aquí lo que voy es que seamos conscientes que efectivamente existe una batalla espiritual en nuestras vidas, ¿sí? Una batalla espiritual.
¿Qué otro versículo no lo dice? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí me está mostrando la palabra en tres partes de la palabra que efectivamente estamos en guerra espiritual. Y si leemos toda la Biblia hay muchísimos más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Asustarnos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sí? Tenemos que resistir, tenemos que hacer muchas cosas, pero lo primero que tenemos que hacer es no nos tenemos que asustar. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció al diablo en la cruz del Calvario. Él ya está derrotado. Él está en el piso dando patadas, mirando de qué manera enreda, esclaviza otra vez a los que caminaron con Cristo, pero él ya fue derrotado. ¿Cuál es nuestra labor? Quitarle al enemigo lo que ya Cristo ganó en la cruz del Calvario, nuestras almas, nuestra vida, nuestras almas, las almas de nuestros seres queridos. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver ahorita qué más nos dice Dios aquí respecto a esto. Muy bien, ya nos queda claro que estamos en medio de una batalla espiritual, no nos tenemos que asustar, ya Cristo venció, pero aquí voy a hacerles un paralelo. Si Dios no lo permita, pero supongamos que estamos en una situación de conflicto armado y está sucediendo donde estamos viviendo. Y se escuchan disparos y se escuchan detonar bombas y cosas. Si estuviéramos en ese ambiente, ¿qué haríamos nosotros? Si estuviéramos viviendo en medio de un conflicto armado, viviendo ahí metido en la mitad de ese conflicto armado. Yo les aseguro que si tenemos manera nos ponemos un casco, chaleco antibalas y empezamos a prepararnos hacemos un hueco en el camino para caminar y que las balas no nos atraviesen, ¿sí? Nos tomaríamos precauciones para que esas balas, para que ese ataque no nos afecte. Eso mismo sucede en lo espiritual. Resulta que yo tengo que estar atento con los ojos abiertos y tomar precauciones para que esos ataques espirituales no me estén pegando y yo sepa identificarlo. Si un soldado recibe un disparo en un brazo y le rompen una vena y él no se tapa la vena, pues se va a desangrar y se va a morir. Y espiritualmente sucede así. A veces estamos recibiendo ataques, no nos damos cuenta y resulta que espiritualmente estamos decayendo, estamos muriendo. Entonces es importante lo que estamos viendo aquí. Entonces lo primero varias cosas que vamos a concluir aquí, y es que tenemos que estar con nuestros ojos espirituales muy abiertos, para no volver a caer, para no volver a esclavizarnos, ¿sí? Es importante. Vamos a ver unos ejemplos de la palabra que nos dicen y nos hablan de esto, de mantener como nuestros ojos muy, muy abiertos. Y vamos a ir al primer libro de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. ¿Listo? ¿Qué dice este versículo? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar, subrayen esa palabra que está ahí, pónganla en rojito, de ninguna. Todo me es lícito. En la antigüedad, cuando se escribió este libro, para los judíos era pecado comer cierto tipo de animales, ¿sí? O hacer cierto tipo de ritos, dejar de hacerlos, era pecado para ellos. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, oiga, todo me es lícito, no hay problema, yo puedo comer de cualquier cosa si oro o le doy gracias por ese alimento ante Dios. Y él empieza a decir, ojo, que esa libertad no lo domine, que eso que ya Cristo ganó en la cruz del Calvario no lo domine, que usted no lo lleve de libertad a libertinaje, porque lo va a dominar. Voy a darles algunos ejemplos de ese tipo de cosas. Por ejemplo, la palabra nos prohíbe tener amistades, tener amigos, pero si yo no soy cuidadoso, ¿sí? Me es lícito tener amigos, pero si yo no evalúo si me conviene esta amistad, ¿qué va a terminar pasando? Me va a dominar. Entonces el comportamiento de este amigo, las costumbres de este amigo, las palabras de este amigo, lo que él me quiere enseñar, a dónde me quiere llevar. Entonces evaluemos si yo tengo un amigo y este amigo yo lo estoy llevando a Cristo o él me está jalando para el mundo, ¿sí? Porque Cristo no hacía distinción de personas, él no discriminaba a nadie, él estaba con todos. Pero ¿qué estaba haciendo Cristo cuando estaba con todas las personas? ¿Qué estaba haciendo? Enseñándoles de la palabra, acercándolos a Dios. Entonces, si yo estoy con un amigo que sé que no conoce a Cristo, pero lo estoy acercando a Dios, le estoy enseñando, lo estoy predicando, lo estoy evangelizando, muy bien. Pero si no pasa eso y por el contrario tu amigo te está llevando hacia el mundo, tú te estás en este momento dejando dominar, ¿sí? Y en este momento ya te dio un impacto en un brazo y si no tomas medidas, eso te va a enfriar.
Las malas compañías, ¿qué? Corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Entonces, ojo con las amistades. Aquí lo estoy como poniendo como un punto para entender en qué debo evaluar. Lo segundo, y lo puse aquí cuando estaba preparando ese tema, Dios puso en mi corazón hablar de las apuestas y los juegos de azar, ¿sí? Las apuestas y los juegos de azar. Hace poquito estuvimos aquí en un centro comercial, Galerías. Hay un sitio de electrónica, yo entré ahí a comprar unas cositas que tenía que comprar y mi esposa se quedó afuera sentada esperándome. Entonces, cuando salí me dice, Raúl, no puedo creerlo, estoy aquí sentada 20 minutos y han entrado más de 8 o 9 mujeres a este sitio de apuestas. Y entran en 20 minutos. Entonces, resulta que ese gusto por el dinero fácil, el azar, ¿sí? Ese dinero que es un dinero que está contaminado porque es la realidad. O sea, muchas personas que dejan su dinero ahí, dejan de darle comida a sus hijos, se endeudan, venden todo lo que tienen y están en la miseria por estar en las apuestas, ¿sí? ¿Me es lícito jugar? Si yo quisiera jugar ajedrez con un amigo y jugar algún jueguito, me es lícito jugar, pero ya cuando voy a los juegos de azar, esto realmente no conviene, ¿sí? Estoy poniendo mi fe, estoy haciéndole un favor al enemigo, estoy alimentando un mecanismo de sometimiento que hoy existe. Hay una ciudad que se llama la ciudad del pecado en este momento, en nuestra era, que son Las Vegas en los Estados Unidos. Es un sitio en donde solamente se hace esto, ¿sí? Destruye completamente. Y triste que hoy nuestros jóvenes, nuestros niños, están entrando a través de sus celulares a casinos en línea y están empezando a alimentar este deseo de tener dinero fácil. Entonces, nuevamente, una manera hoy como el enemigo nos está encadenando, como el enemigo quiere otra vez dominarnos. Otro punto, y este creo que para todos es muy cierto, el internet, el celular y todo lo que podemos hacer a través de esto, ¿sí? Nuestros hijos están capturados a través de las pantallas. Nosotros a veces tomamos los teléfonos y no los soltamos y pasan horas. Tomamos y empezamos a ver estos videos de YouTube y pasan las horas arrancamos a ver el primer video y cuando nos dimos cuenta pasaron 45 minutos, 1 hora, 2 horas pegado al frente del teléfono. ¿Qué está haciendo el enemigo en este momento? Nos está encadenando. Tenemos que ser sabios y prudentes, usarlo correctamente. ¿Me es lícito usar el teléfono celular? Sí me es lícito. ¿Me es lícito usar el internet? Sí me es lícito. Pero cuidado, porque si lo estoy usando de manera incorrecta me está encadenando, no me conviene. Y nosotros como papás, los que estamos aquí, tenemos que tomar en serio esto. Es una amenaza real lo que existe en el internet. Un celular con internet para un niño de menos de 15, 16, 17 años es una bomba de tiempo en las manos. Porque a un par de clics tiene acceso a la pornografía. Y eso sí que destruye. Eso sí que destruye el corazón de este niño. A unos clics tiene paso a personas que lo van a perseguir, a pedófilos que los quieren engañar. Y muchísimos casos existen donde a través de internet los contactan, los sacan de sus casas y los violan. O peor aún, los roban para tráfico de órganos. Es muy difícil lo que le estamos enfrentando hoy. Y es una herramienta que hoy el enemigo está utilizando. Entonces tengamos mucho cuidado, seamos sabios y prudentes. Procuremos, veamos qué están haciendo nuestros hijos. Saquémosles los computadores del cuarto, dame el computador, te vas a ir a dormir, 9 de la noche, pásame el computador y celular y se guarda. Ay, no, que el niño se pone bravo. Qué vaina, mijo, ¿sí? Yo no voy a permitir que tú te me pierdas ahí, ¿sí? Yo no lo voy a permitir. Y le explicamos a nuestro hijo el peligro de lo que hay ahí. Incluso hay programas que permiten hacer ese tipo de validación. Cuando el niño es menor de edad, uno puede involucrarse en eso y desarrollar un carácter crítico en el niño del uso correcto de la tecnología, por mencionar un punto de los elementos que hoy nos pueden dominar. El dinero, otro punto, la codicia. Me domina el tener dinero. El tener una casa más grande, un carro más bonito, un carro más nuevo, ropa más nueva y conseguir dinero en todo momento. Y eso nos puede llevar, la palabra, Cristo mencionó que no se podía servir a dos dioses porque amarías a uno y aborrecerías al otro, y estaba hablando del dinero. Y en ese momento, y en esa parte de la palabra, cuando uno va a esos versículos, está hablando de un Dios que se llama el Dios Mamón, ¿sí? Es un Dios, el dinero es un Dios. Cuidado con lo que está haciendo el dinero en nuestras vidas, cuidado con lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Usted tiene que estudiar, prepararse, trabajar para tener mucho dinero, mucha plata. ¿Qué equivocación de enseñanza? O que nos vean a nosotros en ese proceso y en ese comportamiento. No significa que el dinero esté mal, porque Dios dice que nos bendice en su palabra. Pero mucho cuidado, ¿qué relación tengo con el dinero? ¿Me es lícito tener dinero? Sí, me es lícito. ¿Me conviene lo que yo estoy sintiendo por el dinero? Es lo que tengo que evaluar. Es lo que tengo que evaluar. Otro punto que voy a poner aquí, el trabajo. En algún momento de mi vida, yo era adicto al trabajo.
En Colombia llegaba a las 7:30 de la mañana a trabajar y me iba hasta las 9, 10:30, 11 de la noche y me llevaba a trabajar por la casa, seguía trabajando los fines de semana. No tenía tiempo para nada más, para mi trabajo. ¿Quién era mi Dios en ese momento del trabajo? ¿El trabajo me es lícito? Sí, pero ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Me está conviniendo la manera como lo estoy haciendo? ¿Estoy teniendo tiempo para compartir con mi familia, para congregarme, para leer la palabra, para estudiar? Entonces, ¿se dan cuenta de la manera sutil en que el enemigo ya ha puesto esas batallitas ahí para encadenarnos, para volver a dominarnos? Nos quedamos, ya sabemos que somos libres en Cristo, pero ojo que la otra recomendación es permanente, es de todos los días. El licor, ¿sí? La palabra dice que no nos embriaguemos en vino en el cual hay disolución, más bien que seamos llenos del Espíritu Santo. El licor es una puerta que se abre y es una espiral descendente a muchos otros vicios. Es una espiral descendente a muchos otros vicios. Y hay gente que dice, no, es que Cristo tomaba vino, ¿sí? Es que Cristo tomaba vino, Cristo lo podía hacer. Si es en una comida, tal vez te sirvieron un vasito de vino para la comida, creo que ahí está bien. Pero de ahí a pasarte a que tú en el mercado, el 50% de tu mercado se vaya para botellas de vino, cerveza, para que cuando te reúnas en tu casa tú lo que repartes es cerveza, eso no está bien. Ya pasamos al otro lado. O sea, ¿me puedo tomar una copita de vino en una comida? Creo que está bien, ¿sí? Pero ya irme al lado de tener la colección de botellas y todas las marcas de cervezas que hay aquí en México, que además producen muchas, pues uno no está bien, ¿sí? Y eso puede encadenarme. Entonces mi hijo me va a ver tomando trago y yo le digo el día de mañana cuando tenga 20 años, hijo, tú no tienes que tomar. Papá, pero usted tomaba. Usted servía cerveza con sus amigos, hacía asados el fin de semana y repartía cerveza. ¿Con qué autoridad le voy a poder decir que no? Y cuando uno habla con los alcohólicos, con las personas que padecen este problema, dicen, yo quisiera devolver el tiempo y botar ese primer trago que yo tomé, que me dieron en algún momento. Entonces es mejor cortar por lo sano. Me es lícito, sí, pero no me conviene. Es lo que dice la palabra. Vamos ahora al cigarrillo. El cigarrillo parece sutil. Y yo espero que la mayoría de ustedes, si no el 100%, no tengan y hayan abandonado completamente el cigarrillo. Y van a darse cuenta por qué. Hoy, aparte del cigarrillo, está la marihuana. Aquí le dicen mota, ¿sí? En el caso de ese vicio. La cocaína, las drogas sintéticas que están invadiendo los colegios y las universidades. Son drogas que venden en píldoras, que los niños que se las están entregando en dulces a los niños a la salida o entrada de los colegios y universidades. Y nosotros como papá no nos estamos dando cuenta de esto. Ellos están trabajando en desarrollar un nuevo mercado, que no son esos muchachos que están inocentes en los colegios y salen de los colegios y empiezan a volverse adictos a las drogas, porque en el colegio les empezaron a dar eso. Entonces, un cigarrillo puede parecer inofensivo, pero abre una puerta que muchos de nosotros quisiéramos no haber abierto nunca en nuestra vida, porque detrás de eso viene cualquier cosa. Y algo importante, nos destruye físicamente, o sea, nos acaba, nos intoxica, nos envenena, nos mata, pero algo adicional que hace es que no solamente nos estamos matando nosotros, la palabra dice que Dios nos está matando por eso, y eso es bien importante entenderlo. Si yo tengo un vicio en mi vida, me estoy matando, y si me estoy matando, Dios me está matando. Voy a decirles en dónde está esta palabra. Eso está en 1 Corintios 3, 16, 18. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Usted recibió a Cristo en su corazón, mi hermano. Guarde su cuerpo, porque si usted no está cuidando su cuerpo, si usted está matando su cuerpo, Dios lo está matando a usted también, Dios lo está destruyendo. Y ahora que se pregunta por qué las cosas no salen bien, porque tal vez tienes un vicio que está matando tu cuerpo. Y Dios dice que cuando tú destruyes este templo, este cuerpo, que ya no es nuestro, que le pertenece a Cristo, Él nos va a destruir a nosotros. Pues por eso estos vicios aquí en particular son bien vicientes. ¿Qué pasa con las personas que normalmente están consumiendo vicio? Pues en un momentico acaban sus vidas, se destruyen físicamente y espiritualmente. Aquí la palabra me dice que Dios lo va a destruir. Entonces es importante tener esto en referencia. Entonces aquí, para tratar de hilar un poco esto que les estoy diciendo, mis hermanos, entonces Pablo nos dice, tengan cuidado, no se dejen dominar, ¿sí? No permitan que nada los encadene nuevamente, no se esclavicen otra vez. Y aquí vemos unos ejemplos de temas generales, de situaciones que a veces parecen correctas, pero que si yo no las manejo, no discierno espiritualmente lo que estoy haciendo, me pueden llevar a encadenarme sin darme cuenta, a mí y a mi familia. ¿Bien? Otro ejemplo que también es muy sutil, está en 1 Pedro 2:16 y dice lo siguiente, y voy a explicarlo. Como libres,
pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, ¿sí? Como libres, ya ganamos libertad por Cristo, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y aquí sé que voy a incomodar a algunos de ustedes, de los que están aquí, mis hermanos, si ustedes me dan permiso. ¿Me dan permiso de incomodarlos? Bueno, voy para allá, entonces. Me dieron permiso, ojo, ¿listo? Entonces, me convertí al cristianismo, vengo los domingos a la iglesia, me bautizo, participo en todo lo que se hace en la iglesia. Mejor dicho, estoy ahí de primeritas. Aquí estoy, pastor, para lo que usted necesite. Pero resulta que cuando yo salgo de la iglesia, me transformo, ¿sí? Entro a la iglesia y me aparecen alas, me falta moverlas, como un angelito. Pero salgo de la iglesia y empieza la metamorfosis. Me empiezan a salir cachos y me empieza a salir cola, ¿sí? Soy otra persona cuando salgo de la iglesia, ¿sí? Y resulta que tengo que preguntarme y tengo que evaluar si yo realmente estoy siendo luz y sal. Luz y sal, la palabra dice que somos luz y que somos sal. ¿Qué significa eso? Que nosotros en donde estemos, donde Dios nos ponga, nuestro colegio, escuela, universidad, trabajo, familia, reuniones donde me hayan invitado, yo tengo que ser luz. Yo tengo que ser luz. Si se está haciendo algo indebido, yo no puedo participar de eso. Si en mi trabajo quieren darle la vuelta a la ley para invadir impuestos, pues yo tengo que decir, yo no estoy de acuerdo. Eso no se tiene que hacer. Si están haciendo algo indebido, si veo al que tiene esposa coqueteándole a la secretaria y diciéndole, oiga, hermano, eso no está bien, usted tiene esposa y tiene hijos, eso no es correcto. Yo tengo que ser luz, no tengo que permitir el pecado, porque la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si alguien se está equivocando y yo no lo saco de ahí, es pecado no estarlo ayudando. Tengo que ser luz, tengo que ser sal, en donde Dios me ponga. Y para saber si esto es así, si lo estoy pudiendo hacer, una señal es si yo estoy sirviendo, de alguna manera en la iglesia. Estoy sirviendo. Entonces aquí, una vez se imagina que el servicio solamente es dentro de la iglesia. Y gloria a Dios por los que pueden servir en la iglesia y por los que tienen ese llamado para servir. A todas estas, hago un paréntesis, un pequeño comercial, se necesitan más servidores en nuestra iglesia. Personas consagradas con corazones dispuestos para servir. Se necesitan servidores. Hay muchas cosas por hacer. Faltan manos para poder seguir haciendo correctamente la obra. Cierro el paréntesis, cierro el comercial. Entonces, si usted no está sirviendo en la iglesia, lo invito, lo exhorto a que sirva, pero si además de no servir en la iglesia, no sirve afuera para nada, no le sirve a Dios y por el contrario es piedra de tropiezo, pues usted, mi hermano, déjeme decirle que usted en este momento está caminando, haciendo fila para un pecado que se llama religiosidad, que era lo que teníamos nosotros o lo tenía yo cuando era católico. Iba los domingos, puntualito, me comulgaba, iba y confesaba 25 Padres Nuestros, 30 de María, lo que me pudiera hacer, yo lo hacía y yo creía que iba bien. Eso es religión, Cristo no es religión. Cristo cambió nuestro camino. Si yo sigo en este proceso en mi vida de venir a la iglesia, creer que por venir está bien, pero yo no salgo y cambio, estoy haciendo fila en la religiosidad. Y esto es la manera con la cual el enemigo nos va a encadenar, nos va a esclavizar, porque creemos que estamos bien. Y este es muy peligroso, porque estamos creyendo que somos salvos, pero no. Vamos caminando, haciendo filas para el infierno. No tiene otra palabra, mis hermanos. Si usted solamente es bueno aquí en la iglesia y saliendo de la iglesia no hace las cosas que están en la palabra, usted es religioso. Perdóneme decirle, cambió de religión únicamente, pero no cambió su corazón. Ese es bien sutil, bien importante. Y adicional, y usted, bueno, perfecto, no estoy pudiendo servir en la iglesia, pero estoy en mi casa. Otra manera de evaluar esto es, nosotros todos somos ovejitas, ¿sí? Dice la palabra. Y Dios ha dispuesto pastores para que estén pastoreando esas ovejas. Nuestro supremo pastor, nuestro Dios, es pastor de nosotros. Dice la palabra que Él es nuestro buen pastor. ¿Qué hacen las ovejitas cuando están por ahí las ovejitas pastando, comiendo pastico en el campo? ¿Qué hacen las ovejitas? Aparte de estar masticando y comiendo la comidita. Se están multiplicando. Entonces usted tiene dos ovejitas, una ovejita hembra y una ovejita macho, y en tanto tiempo tiene 3, 4, 5, 6 y empiezan a multiplicarse las ovejitas. Entonces, si usted no está pudiendo llevar el evangelio a otra persona, no está pudiendo compartir lo que está recibiendo acá, usted no está siendo una buena ovejita, usted está siendo religioso. Porque es que no nos podemos quedar callados con esto que Cristo hizo por nosotros. Es un regalo muy grande, es algo que tenemos que contárselo a las personas, tenemos que decirlo, tenemos que gritarlo a los cuatro vientos, tenemos que enseñarle a otros. Si no lo estamos haciendo, si no estamos multiplicándonos en ovejitas, pues no lo estamos haciendo, no le estamos sirviendo al propósito de Dios. A veces yo menciono y digo que somos el cristiano 007, el cristiano secreto, ¿sí? Nadie sabe que es cristiano, ¿sí?
solamente él y el pastor saben que son cristianos, cree él que es cristiano, pero en la oficina, no, él es el que los chistes más buenos se los sabe él, es el que más baila en las fiestas de fin de año, y para tomar no hay quien lo derrumbe, él acuesta a todos y se va para la casa. Si esto están diciendo de nosotros, pues estamos por el camino completamente opuesto a lo que Dios nos está queriendo decir. Puede parecer chistoso, mis hermanos, lo que les estoy diciendo, pero tenemos que tomarnos en serio esto, porque a través de estos elementos sutiles que estamos permitiendo en nuestra vida, el enemigo nos quiere esclavizar. Y lanzó el anzuelo y muchos de nosotros lo mordimos y estamos esclavizados. Estamos con una herida abierta, sangrando y no estamos sanando, y está muriendo nuestro espíritu en este proceso. ¿Qué dice Juan 8:34? Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Pues aquí voy a subir el nivel de amenaza del enemigo. Ya aquí vimos temas sutiles que pueden suceder en nuestra vida, de lo que no es ilícito, pero que tenemos que administrar. Ahora me va a pasar un poquito más al tema del pecado. Entonces dice Cristo que si hay pecado en nosotros, que si nosotros estamos haciendo pecado, somos esclavos del pecado. Una cosa es equivocarme ocasionalmente y otra cosa es practicar el pecado. Yo vine a la iglesia, me arrepentí, hice una oración de fe, pero no he cambiado, sigo pecando, sigo con mi amante, sigo maltratando a mi esposa, sigo robando, sigo haciéndolo. Usted sigue pecando, usted es esclavo del pecado, usted no ha sido salvo. No hay otra palabra, no podemos adornar la palabra lo dice. Y aquí la pregunta es: Dios, ¿todavía hay pecado en mi vida, Señor? Y tenemos que autoevaluarnos y preguntarle a Dios: Dios, ¿hay algo todavía en mí que yo tengo que dejar morir? ¿Estoy practicando algún pecado, Señor? Muéstrame, Señor, porque yo no quiero estar engañado en que voy a la iglesia y soy salvo. No, es un comportamiento de vida y es obligación de nosotros evaluarnos a la luz de la palabra. La palabra dice que es nuestro espejo, que tenemos que vernos en el espejo como que tenemos que ver en ella un espejo. ¿Cuántos de ustedes hoy, antes de venir para acá, miraron el espejo? Alce la mano el que miró el espejo. Todos. ¿Cuántos hoy en la mañana leyeron la Biblia? Una proporción más chiquitica que la que miró el espejo, ¿sí? Y resulta que el espejo espiritual es la palabra. Entonces, si a uno se le para un cabellito, a mí no me pasa, pero si a alguno se le para un cabellito, pues se lo acomoda inmediatamente y dice: ya estoy bien para salir. O en el caso de las mujeres, el maquillaje, bueno, nosotros afectándonos los pelitos que nos van saliendo, nos miramos en el espejo, pero con esa misma actitud tenemos que vernos en la palabra. Pero es que no estoy leyendo ni siquiera la palabra. Ah, no, pues ahí sí. Haga una cosa para que lo tenga, para que le cause preocupación. Bote el espejo que tiene en su cuarto, para que se dé cuenta de lo que significa tener un espejo. Entonces, siempre antes de salir se mira en un espejo. Antes de salir nosotros, de caminar, de levantarnos, debemos vernos al espejo de la palabra, y no lo estamos haciendo. Voy a irme a un versículo que está ahí en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16 al 21, allá adelantico. Y Dios nos va a hablar, mis hermanos, no soy yo, Dios nos está hablando de lo que Él quiere que evaluemos en este día y que nos miremos en ese espejo que es la palabra. Y dice ese versículo, Gálatas 5, 16 al 21. ¿Sí? 16 al 21. A ver. Y manifiestas, perdón, del 19 al 21, qué pena. Y manifiestas, Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este es el espejo de la palabra que Dios quiere poner delante de mí el día de hoy, delante de nosotros, ¿sí? Y veamos rápidamente uno: el adulterio. El adulterio, creo que en el punto claro del adulterio es que yo estoy casado y tengo relaciones, o una persona que está casada tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo. Eso es el adulterio físico. Pero resulta que Cristo, cuando vino, algunas personas dicen: Cristo vino a abrogar la ley. No, Él no vino a abrogar la ley, vino a hacerla cumplir, e incluso a subir un poquito el nivel de exigencia, porque Él les dijo: mire, ya no es un adulterio físico cuando
el que yo quiero condenar. Cuando usted mira, hombre mira a una mujer, mujer mira a un hombre, para codiciarlo en su corazón, dice Cristo que ya adulteró, con él en su corazón. Pues si eso está pasando en nosotros, que miramos una mujer y la repasamos, que entramos a internet a ver mujeres, y no digo solamente en el caso de hombres, en el caso de los hombres, las mujeres también entran a internet. Hoy es desastrosa lo que está pasando. Hoy las mujeres también consumen pornografía, mucho más, o a niveles similares de lo que lo hacen los hombres, mucho más de lo que lo hacían antes. Si eso está pasando, yo estoy codiciando en mi corazón a una mujer, en el caso de un hombre, o a un hombre, en el caso de la mujer en su matrimonio, y que no es su esposo, usted está fornicando, está adulterando. Entonces, si ese pecado está en su corazón, dice la palabra que si usted no lo ha vencido, dice la palabra, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa que le pasará a esas personas? ¿Para dónde van? Ustedes lo han dicho, al infierno. Fornicación, el otro que se pone acá. Esto está en la palabra, no lo estoy diciendo yo a mis hermanos, porque sé que a veces es fuerte la palabra, pero es bueno que la veamos y seamos maduros en lo que nos está diciendo la palabra. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio, eso es fornicación. Entonces tú, joven, jovencita o persona que estás viviendo hoy en unión libre, te lo tengo que decir, estás en fornicación, estás fornicando. No hay otro nombre para eso. No, es que nos vamos a casar más adelante. No. Si usted se va a ir a vivir con esta persona o ya está viviendo con esta persona, por favor, legalice esa situación delante de Dios. Porque si Dios viene en este momento y está con esta persona que usted se quiere casar, en este momento está fornicando con esa persona. No tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Entonces, el que no se haya casado, los que estén en ese proceso, por favor, organícense antes de irse a vivir juntos. Y los jóvenes, que hoy se volvió de moda, reunirse y entre ellos hacer cualquier cantidad de vejámenes. Ojo, jóvenes, sé que no están aquí, los están con Marcelita, pero los que tal vez no subieron, entiendan esto, ¿sí? Es importante, el que practica esto no heredará el reino de Dios, va caminando para el infierno. Tercer elemento que se menciona en la palabra, la inmundicia. La inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Hoy, la pornografía. Las relaciones sexuales en completa oposición a lo establecido por Dios y la misma biología. Dios creó al hombre y la mujer para que se unieran en un solo vínculo en el matrimonio y procrearan, tuvieran hijos. Ese fue el orden de Dios. ¿Qué está haciendo el enemigo hoy? Justificando que una mujer se sienta bien con otra mujer, que un hombre se sienta bien con otro hombre, o que un hombre hoy se sienta bien con un hombre y mañana con una mujer. ¿Sí? Eso es inmundicia. La homosexualidad no tiene otro nombre. Dios creó hombre y mujer, nada más. Todo lo que se salga de ahí, dice la palabra que el que lo practique no heredará el reino de los cielos. Entonces tengamos cuidado. A veces somos permisivos con eso, a veces nos quedamos callados, ¿sí? A veces, hoy el mundo está vendiendo eso. Las películas de Disney de los niños de 7, 8, 9 años muestran muñequitos homosexuales, teniendo afecto por otro muñequito de su mismo sexo, a los niños de 6 o 7 años. ¿Hasta dónde los están contaminando? Y hoy es contra la ley tener esta posición. Hoy es ilegal, a lo bueno ya están llamando malo y a lo malo lo están llamando bueno. Y estamos quedándonos callados frente a esa realidad. Tenemos que orar, pedir a Dios discernimiento, cuidar lo que están viendo nuestros hijos, qué están pensando nuestros hijos, buscar orientación si es que esto está pasando en mi casa, si es que está sucediendo en mi familia. Tengo que buscar orientación, venir donde el pastor, pedir consejería y que Dios sane ese espíritu porque ha abierto puertas. Y si estoy practicando, voy caminando para el infierno. Cuarto punto, la laxivia. Es la lujuria sin control que produce practicar inmundicia. Estar viendo pornografía, estar consintiendo estos comportamientos produce laxivia, ¿sí? Que es un deseo incontrolado que produce esa inmundicia. O ir a un antro, meterse en una discoteca o a sitios donde hay hombres y mujeres desnudos, ese tipo de cosas. Eso no tiene que estar en nuestra vida, mis hermanos. Yo sé que la mayoría de nosotros estamos caminando como es. Yo no sé por qué Dios puso esto que lo hablábamos el día de hoy. Tengamos cuidado con lo que está pasando con nuestros hijos, por favor. Seamos atentos a lo que están haciendo nuestros hijos. Más pendiente de lo que están haciendo nuestros hijos. Punto 5, la idolatría. La idolatría. Antes de venir a México, el pastor en Colombia, mi pastor en Colombia, el pastor Abraham Peña me decía, ustedes tienen que prepararse mucho para espiritualmente entender que se mueve en México y poder prepararse para ayudar a abrir los ojos de lo que está pasando en México. Aquí sabemos que se adora a la muerte, ni más ni menos. Aquí se adora a la muerte. Después
la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y por ahí al lado N santos, ¿sí? Entonces la idolatría, a veces decimos, no, la idolatría es lo que le quita el primer lugar a Dios. Sí, muy bien. Pero resulta que nosotros en nuestra casa tenemos un escapulario, tenemos una virgencita, tenemos un libro tenemos el catecismo, tenemos, y empezamos a ver, y esto para Dios es abominación. Es abominación. Si usted tiene algo, si tiene cualquier cosa de estas que puedan estar en su casa, una virgen, santos, imágenes, escapularios, rosarios, bueno, todo ese tipo de cosas que teníamos antes cuando pertenecíamos al catolicismo, por favor, hágase un favor para su vida, desaparezca eso, quémelo, rómpalo, bótelo, porque detrás de eso se mueven demonios. Cuando les digo que tenemos que estar cuidadosos de esa batalla espiritual que se está dando en los aires, es ahí donde se está dando la batalla, detrás de esos demonios, porque esos demonios fueron consagrados. Personas que van de rodillas caminando, ofreciendo sus vidas, ofreciendo niños, ofreciendo sacrificios de sangre a este tipo de ídolos. Es abominable para Dios este tipo de cosas. Entonces, yo espero que pueda salir de todo eso. No se deje decir, uy, es como exagerado usted, ¿no? ¿Cómo así ir a quemar? Eso me costó no sé cuánto dinero esa imagencita. Es una obra de arte. Bueno, ¿cuánto cuesta su salvación? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? De nada. Tranquilo, destrúyala. Eso está bien, Dios es lo que Dios quiere que usted haga. A Marcelita le pasó que el abuelito, cuando empezó a caminar en el cristianismo, a mi esposa, tenía una cantidad de imágenes, no se imaginan, tenían hasta un altar en su casa. Y cuando ella se convierte al cristianismo, la viejita coge y le regala todas las imágenes a Marcela. Mi hijita, es que me volví cristiana, toma, le regalo estas imágenes para que las tenga usted ahora. Entonces, todavía, ¿dónde estaba su cabeza? Ella creía que esto todavía tenía poder. No puede ser, destruyámosla, salgamos de eso. Lea la palabra y dése cuenta, mi hermano, que Dios trae maldición y castiga al pueblo por la idolatría. De las cosas que Dios más castiga, la idolatría. De lo que más castiga en su palabra. Dice en Gálatas 5, en lo que estamos leyendo, hechicerías. Entonces, todos los agüeros de fin de año. Yo no sé cuáles son los agüeros aquí en México, pero en Colombia habían agüeros como, me tengo que comerme 12 uvas antes de las 12 de la noche. Y por cada uva pedía un deseo. Poner 3 papas peladas debajo de la cama, una pelada, una media pelada y otra sin pelar. Y si yo sacaba la papa pelada es porque iba a estar pelado todo el año, no me iba a ir bien, ¿sí? Si sacaba la papa correcta, ese tipo de, aquí nos estamos riendo, ¿sí? Pero ¿cuáles son los agüeros que tenemos nosotros que no hemos podido dejar? Lo que por tradición nuestros abuelos imprimieron en nosotros. Ese tipo de cosas no se practican más. Consultar hechiceros, leer el horóscopo. Ahora hay muchas maneras de hacerlo. Ir donde los brujos, a que le hagan rezos, tener riegos en su casa, en la matica de sábila detrás de la puerta, los granos de... Todo ese tipo de cosas, salga de eso si todavía están en su vida. Porque los que practican esas cosas no heredan el reino de Dios. Es claro Dios con lo que nos está diciendo acá. ¿Qué otro elemento que está aquí? Las enemistades, pleitos y celos. El que pelea con todo el mundo, el que es celoso con la esposa, la que es celosa con el esposo, los que están discutiendo por todo. Si eso todavía está en su vida, mi hermano, le tengo que decir, está caminando, ya sabemos para dónde. El único celo que debemos tener nosotros es el celo por la palabra, por lo que dice aquí, por lo que está escrito y tengo que hacer. Ese es el celo que yo tengo que tener en mi vida. Pero esos otros celos, algo está pasando ahí, algo está sucediendo. Si tú, mi hermana, estás celando a tu esposo y tu esposo está celando a tu esposa, tal vez hiciste algo, tal vez están haciendo algo que no es correcto. Si tu esposo, mi hermana, no es un hombre de oración, no es un hombre que está buscando a Dios, tal vez tienes motivos para dudar de él. Entonces preocúpate porque tu esposo esté estudiando la palabra y leyendo la Biblia, congregándose. Y lo mismo, mi hermano, si usted es celoso con su esposa, preocúpese porque ella tenga tiempo con Dios, preocúpese por usted enseñarle y guiarle la palabra en lugar de estarla celando. ¿Sí? Si yo estoy desconfiando de mi esposo o de mi esposa y lo estoy celando porque sí, estoy dudando de lo que Dios está haciendo en la vida de él, si ya él está recibiendo palabra. No sé a quién le está hablando Dios, pero aquí lo puso. Está escrito, mejor dicho, yo no me estoy inventando nada. Después, dice acá, herejías, envidias, homicidios. Y esta parte de homicidios dice, no, homicidios, pues no, yo no he matado a nadie. Pero resulta que Cristo, así como lo hizo con el adulterio, lo hizo con el homicidio. Él dijo, si usted le dice a una persona fatua, usted ya mató a esa persona. Si usted le dice tonto a su amigo, lo trata mal, habla mal de esa persona, usted ya lo está matando. Corte con el chisme, corte con las habladurías, no está bien hacerlo, lo dice la palabra, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Creo que Dios es claro con lo que el enemigo nos quiere encadenar, de una manera sutil, con lo que veíamos que nos es permitido y que puede terminar siendo religión, y con el pecado.
concretamente visto, mirándolo a la cara. Mirándonos a la cara, al espejo de la palabra, entendamos si yo sí estoy caminando en libertad o el enemigo ya me atrapó y no me he dado cuenta. Entendámoslo. Dice Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si yo ya vencí el pecado, ya nací de nuevo, ¿qué hago pecando? Usted no ha nacido de nuevo, mi hermano. Tengo que decirle, la salvación no se pierde. Porque hay gente que dice, no, es que la salvación no se pierde, yo puedo seguir pecando. Entonces, perseveraremos en el pecado, como dicen, en ninguna manera. Si usted sigue pecando creyendo que Dios lo va a perdonar, déjeme decirle que usted no ha nacido de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, no tiene que haber pecado en su vida. Es un cambio real, radical. Dice la palabra, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2, 21, 22. Es Dios el que está hablando aquí, mis hermanos. No podemos pisotear la sangre de Cristo, no la podemos pisotear. Guardémonos vivamos vidas santas, apartados para Dios. La pregunta que surgiría acá, porque tal vez alguno o varios de ustedes están pensando ahí mentalmente, oye, realmente sí, hay cosas que yo tengo que cambiar, hay cosas que yo no he podido superar, esto y esto y esto me ha atado. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si eso está pasando en su vida, si eso ha sucedido en su vida, si está sucediendo? La palabra es clara y lo dice en 1 de Juan 1:9. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, mis hermanos? Confesar mi pecado. Tengo que reconocer que estoy pecando. Y tengo, con toda la vergüenza que me da, buscar al pastor y decir, pastor, estoy en este pecado, ayúdeme. No lo he podido superar solo, necesito consejería, Señor, que me ayude. Confiese su pecado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo para perdonar al que reconoce su pecado. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No confesar nuestro pecado nos lleva a no prosperar en la vida. Las cosas no están saliendo bien. Lo que emprendo, nada me funciona. Hay pecado oculto en su vida posiblemente, mi hermano. O Dios está tratando con usted porque quiere hacerlo crecer y madurar a un nivel espiritual superior. Porque usted se vuelve y dice, no, pues la verdad yo no estoy orando correctamente. Entonces déle gloria a Dios porque hay prueba en su vida y lo está queriendo llevar a un nivel superior. Job, ¿quién era? Pensando en un hombre bueno. Era un hombre con todas las virtudes que podemos pensar de un hombre de Dios. ¿Y qué pasó? Perdió su familia, perdió su dinero, hasta se enfermó. Y era voluntad de Dios que eso sucediera. Pero aquí preguntémonos, si estoy pensando que hay un pecadito por ahí en mi vida que me está encadenando, pues tengo que confesarlo, porque la prueba y la dificultad está viniendo por ese pecado a mi vida. Salmos 32:3, ¿qué dice? Salmos 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Quién escribió esto? Lo escribió David. Y lo escribió David recordando lo que había sido su vida cuando él se casó con Betsabé y tuvo un hijo, mandando matar al esposo de Betsabé. Y él se demoró 1 año para reconocer ese pecado. Él dice que se le secaban sus huesos por no haber confesado ese pecado. Entonces, si hay pecados no confesados en nuestra vida, nos vamos a enfermar, nos vamos a sentir mal. Pidamos en nuestra oración que Dios nos muestre qué estamos haciendo mal, que Él nos escudriñe para efectivamente cambiar lo que corresponda a nuestras vidas. Entonces, lo primero es confesar el pecado, ya vimos estos que están aquí. Segundo punto, arrepentirnos. Y eso está en Hechos 3:19. ¿Qué es arrepentimiento, mis hermanos? ¿Qué es? Cambio de mente, cambio de dirección. Dejar de hacer lo que estoy haciendo. Si yo ya sé que esto que estoy haciendo está mal, lo dejo de hacer. Eso es arrepentimiento. ¿Qué dice la palabra en Hechos 3:19? Dice,
Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces yo reconozco mi pecado y me arrepiento, yo ya no lo vuelvo a hacer. Yo ya no lo vuelvo a hacer. Si me estaba buscando aquí como le dicen, la güerita, la mona, ¿sí? Y la amiga de la oficina y me estaba escribiendo y hablábamos cosas por el chat, por WhatsApp que no eran correctas, pues yo elimino esa güerita, la borro, la bloqueo del celular. O hablemos del güerito, ¿sí? Creo que aquí hablan de sí, aquí le hablan güerito, güerita, ¿sí? Al amante o al amante, ¿sí? Hombre o mujer. Eliminemos, cortemos, desaparezcámonos, no lo hagamos más. No hablemos con la tentación, cortemos con eso. Y dice aquí algo muy cierto, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A veces la carga que tenemos en nuestros hombros es muy fuerte y creemos que no la podemos cargar. Y resulta que hay pecado oculto que yo no he confesado y no me he arrepentido y no he cambiado. Y a veces digo, es que yo soy así, ese es mi temperamento, ese es mi carácter. Pues que déjeme decirle que su temperamento y su carácter lo están enredando, porque no está confesando ese pecado y no está viendo tiempos de refrigerio en su vida, porque no se ha arrepentido, porque sigue siendo el mismo. Ahora está justificándose en el pecado, lo cual no está bien. Entonces, primero, confiese su pecado. Segundo, arrepiéntase. Tercero, confiese que Jesús es su único y suficiente Salvador y recíbalo en su corazón. Eso está escrito en Romanos 10, del 9 al 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar lo que ha habido en nuestro pecado en nuestra vida. Tenemos que confesarlo y hacerlo públicamente, reconocer a Cristo, ¿sí? Reconocerlo. En ocasiones en las iglesias se hace una oración de fe, cuando la persona reconoce que es pecador y se ha alejado de Dios. Si usted ya hizo esa oración de fe en algún momento y hoy sigue en el mismo pecado, déjeme decirle que esa oración de fe se volvió religión. No lo hizo usted con el corazón, tiene que hacerlo con el corazón para que efectivamente Dios vea que hay un cambio y reciba todo lo que está escrito en su palabra, si no ha sido así. Muy bien, para todos ¿vamos bien hasta acá? Ya estamos concluyendo. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? No, mentiras. Muy bien. Entonces, si yo ya me arrepentí del pecado, ya lo confesé, ya me arrepentí, ya confesé a Cristo como mi único y suficiente Salvador, ya hice esa oración de fe, ya busqué a Dios, declaré que Él es mi Señor, que le entrego mi vida, que por favor me escriba en el libro de la vida, que me limpie, que me borre de todo pecado. Si yo ya hice eso de corazón, estoy caminando con Cristo, de corazón, de corazón. Yo al comienzo de mi caminar cristiano hice como unas 30 veces la oración de fe, o más, hasta cuando llegó un momento donde dije, no, esta sí es, ahora sí. Cuando en el corazón, en nuestro corazón entendamos que así ha sido. Ahora que somos libres, ahora que ya decimos perfecto, muy bien, yo no me estoy dejando encadenar, no estoy pecando, voy bien. ¿Cómo hago para seguirme manteniendo libre? Para que el enemigo no me encadene. ¿Cómo me mantengo en forma? Para que el enemigo no me encadene. Y vamos a ir a la primera parte de Gálatas 5:1, que dice, estad pues firmes, esa partecita, estad pues firmes. ¿Qué significa estar firmes? Lo primero, buscar a Dios en su palabra, buscar a Dios en su palabra. Si usted lo está haciendo bien, mis hermanos, gloria a Dios por eso, pero no se olvide de estudiar y de prepararse en la palabra, que su proceso de lectura sea permanente, que usted esté buscando a Dios en la palabra, que esté indagando, que esté escudriñando la palabra, que esté preparándose para poder enseñarle primero a su familia, a sus hijos, siendo testimonio. Eso es lo primero. ¿Dónde está escrito esto? Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando permanecemos buscando a Dios en su palabra, entendemos qué le agrada y qué le desagrada a Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que le agrada. ¿Qué vamos a dejar de hacer? Lo que le desagrada. Eso me permite mantenerme firme. El Salmo 119, 45, todo el capítulo 119 habla de la palabra, pero aquí hay un versículo que menciona lo siguiente y dice, y andaré en libertad, que estamos hablando de la libertad, porque busqué tus mandamientos. Entonces, si yo estoy estudiando la palabra, estoy siendo libre, porque estoy entendiendo, el enemigo no me puede encadenar. Entonces ya, primer punto, buscar a Dios en su palabra. Segundo punto, poniendo por obra lo que he aprendido. O sea, no solamente leer y escuchar, porque estaré engordando espiritualmente, sino tengo que hacer lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 25.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Leo la palabra, la escucho, ya me dijo el pastor, ya lo leí 5 veces, ya, pero no he cambiado, hermano. Usted está siendo un oidor olvidadizo de la palabra, no la está poniendo en práctica. Si lo hace, dice que es bienaventurado. Si no es ¿qué es lo contrario a bienaventurado? Maldecido. Pues si usted no está poniendo en práctica lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer, pues ya conocemos las consecuencias. Entonces, primero, lee la palabra. Segundo, poniendo por obra lo que dice la palabra. Tercero, congregándonos. Esto que estamos haciendo hoy, mis hermanos. No por religión, ojo, no por venir a pasar chulito de que fui el domingo a la iglesia, no por eso. Tenemos que hacerlo porque sabemos que aquí vamos a reunirnos, primero que todo, a alabar a Dios. Y yo los invito y los exhorto, mis hermanos. Hoy, cuando se arrancó la alabanza, habían el 30% de personas que estaban en este momento. Lo importante, sí, la palabra es importante, pero Dios nos creó para ser instrumentos de alabanza. No puede ser que lleguemos, si la cita es a las 11, que estemos entrando a las 11:30. Perdónenme exhortarlos, pero es en la alabanza, en la adoración, donde Dios pelea por nosotros, porque cada golpe que da Dios lo da con trompeta, con tambor, con alabanza. Entonces, tiene que llegar a preparar su corazón en alabanza. Entonces, venga a congregarse. Si usted está llegando a las 11:30 a escuchar al pastor la enseñanza, usted se volvió religioso, usted no ha entendido lo que significa congregarse. Desde la alabanza, si es a las 11, 10:55 aquí sentado, preparado y en oración, pidiéndole a Dios que le hable a través de la alabanza. Si es a las 9 de la mañana, 8:55, no a las 11:30, mis hermanos. Qué pena que se los tenga que decir, pero pues, me toca hacerlo, ¿sí? Me corresponde hacerlo. Muy bien. Entonces, primero palabra, segundo, obedeciendo la palabra, segundo, congregándose, tercero, congregándose, y creo que es uno de los más importantes: recibir y usar el regalo del Espíritu Santo. Pareciera imposible poder cumplir lo que está escrito en la palabra. En nuestras fuerzas es imposible hacerlo. Pero Dios nos dejó un ayudador, un consolador que se llama el Espíritu Santo. Y Él nos va a ayudar a poder llevar todo esto a la práctica. Entonces, ¿qué dice la palabra? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Anhelemos ese Espíritu Santo. Otro versículo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Pídale a Dios el Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo, pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Un proceso permanente de oración, pidiéndole a Dios el Espíritu Santo para que nos ayude, para poder producir fruto en nuestras vidas. Otro versículo dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo va a estar recordándonos en nuestra mente, en nuestro corazón, qué debemos hacer, qué decisión tenemos que tomar. Recibamos el regalo del Espíritu Santo. Otro versículo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36:27. Esto sucedió en Pentecostés y sucede en nosotros cuando recibimos a Cristo y anhelamos el Espíritu Santo. Él pone sus mandamientos en nuestros corazones para que los obedezcamos, para que los hagamos por obras. Y este último: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso está en el libro de Gálatas que estamos leyendo. Yo los invito a que lean el capítulo completo de Gálatas, porque cuando se comienza ese capítulo, lo que nos dice es: estar firmes en la libertad. Todo este capítulo nos habla de la libertad que Cristo ganó para nosotros. Y solamente tomamos un versículo, el primer versículo, y miren lo que Dios nos mostró a través de ese versículo. Otro punto importante para mantenernos firmes. Entonces ya vamos en la palabra, hacer caso a lo que dice la palabra, congregarme, recibir el regalo del Espíritu Santo y sirviendo a Dios, sirviéndole a Dios a sus propósitos. Si no puedes servir en un ministerio, porque físicamente no puedes servir en un ministerio en la iglesia y todavía no te has preparado para hacerlo, tienes que servir donde Dios te lleve. ¿Qué dice la palabra? En Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, somos libres, ¿cierto? Del pecado, y hechos siervos de Dios. En el momento en que Dios nos llama y recibimos a Cristo, Dios nos hace ¿qué? Siervos. Tenemos que servir. No existe el ministerio de la silla. No existe ese ministerio, no existe. Existen muchos otros. Tenemos que pararnos, si nos lo permite la vida, la salud, si tenemos energía todavía, tenemos que preocuparnos y preguntarle a Dios: Dios, ¿en qué te puedo servir, Señor? ¿En dónde quieres que mis talentos sean para glorificarte? Eso es lo que tengo que hacer, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, resumiendo, ya terminamos lo que Dios nos ha dicho el día de hoy. Número 1, Cristo nos dio libertad.
¿cierto? Él la ganó en la cruz del Calvario. 2, el enemigo nos quiere volver a esclavizar y que perdamos esa libertad. Número 3, reconozcamos y confesemos nuestro pecado y apartémonos de él. Y número 4, mantengámonos firmes. ¿Cómo? Leyendo la palabra, poniéndola en práctica, congregándonos, recibiendo el regalo del Espíritu Santo y sirviéndole a Dios. Eso es lo que nos toca hacer, mis hermanos, en este día. Eso es lo que Dios mandó o quiere que hoy nos llevemos para la casa como tarea, con lo que está aquí. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, vamos a despedirnos en oración. Dios Padre eterno, Rey celestial, Rey del cielo, mi Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy nos reuniste como iglesia, nos congregaste, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a ver, Señor, lo que está escrito en tu palabra, Señor. No sabiduría de hombre, Señor, lo que tú has puesto en tu palabra, que es más que suficiente, Señor. Haznos entender, Señor, que Cristo ya pagó el precio de mi libertad en la cruz del Calvario, Señor. Que yo no necesito de nada más, sino de ir a los pies de Cristo, Señor, y caminar hacia Él, Señor. Haznos, Señor, conscientes de que el enemigo nos quiere esclavizar y que seamos diligentes y nos preparemos y tomemos las precauciones, Señor, para poder vencer en esa batalla, Señor, poder no dejarnos esclavizar en esa batalla, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestro pecado y alejarnos de él, Señor, a recibirte en nuestro corazón y que leamos tu palabra, Señor, que oremos, que nos congreguemos, Señor, que obedezcamos tu palabra, que pidamos el Espíritu Santo, Señor, y que te podamos servir, Padre eterno. Yo quiero, Señor, poner delante de ti la vida de todos mis hermanos, todos los que están aquí, Señor, y pedirte, Padre eterno, que tu Espíritu Santo ponga sinceridad en sus corazones, Señor, y en este momento eleven una plegaria al cielo, papito hermoso, que me sigan en esta oración que voy a hacer, Padre eterno, que entiendan que no es religión, Señor, que si no hay cambio en su corazón y arrepentimiento, esta oración va a ser una oración más, pero si hay sinceridad, honestidad en su corazón, esta oración, Señor, puede darles vida eterna, Señor, porque tu palabra dice que tenemos que reconocer con nuestros labios, Señor, no solamente en el corazón. Acompáñenme, mis hermanos, con esta oración. Señor, quiero darte gracias, en voz alta, mis hermanos, gracias por haber enviado a tu santo Hijo a morir por mí en la cruz y perdonar todos mis pecados. Cristo, me arrepiento de todas las cosas malas que he hecho en mi vida y te pido que me laves con tu sangre. Ahora entra, por favor, en mi corazón y reina en él. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que, así como tú lo prometiste, me des tu Santo Espíritu para vivir una vida santa, agradecida contigo y en bendición para todos. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que algún día yo vaya a compartir contigo la eternidad. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.